Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Ciadel, soy psicólogo social, soy neurotecnólogo, me especializo en el área de relaciones humanas y conducta. Trabajo hace más de 20 años en esta área justamente, y en este caso me pidieron hacer una entrevista, responder algunas preguntas para un trabajo del Instituto Superior 56, para la carrera de profesorado de Química y en la materia de Psicología del Alumno de tercer ciclo EGB. Los alumnos que me piden esta entrevista son Antonella Sequeira, Brian Sosa y Tamara Soplan. En base a eso y en base a mi experiencia, a mi trabajo profesional, voy a responder acerca de la temática del bullying en las escuelas. Me imagino que será un tema de harto interés y me parece un tema fantástico para que puedan abordarlo desde el trabajo práctico, desde esta materia. Voy a limitarme a ir respondiendo estas preguntas desde mi concepción y sobre todo desde mi práctica profesional, que a veces puede distar un poco de las teorías o de lo más conocido. Primero, la primera pregunta dice, ¿qué les puedo contar acerca del bullying? A ver, no voy a caer en lo que son las representaciones más teóricas, porque eso lo van a poder buscar dentro del marco de este trabajo, y voy a hacer que puedan aprovechar este tiempo, esta entrevista, hablando más que nada desde mi punto de vista, que es lo que va a ser quizá diferente o extraordinario dentro de lo que puedan encontrar. Bueno, en primera medida lo que yo puedo contar acerca del bullying es que hay un montón de mitos y situaciones. El primer mito más importante es que todas las personas que sufrieron bullying en el proceso de escolarización, ¿entendés? O la convivencia en las escuelas, también se puede dar en los clubes o distintos espacios, pero el mito es que todas las personas que sufrieron o padecieron bullying van a tener un terrible problema o que el bullying es el causante de la mayoría de sus problemas de adulto. No, sí afecta, sí es un problema, pero también sí se resuelve y también sí se puede resignificar, ¿no es cierto? Eso para arrancar a charlar sobre esto, o sea que nos paremos sobre la solución del problema, incluso cuando el problema haya sucedido en un pasado, nos traiga recuerdos aunque sean dolorosos o traumáticos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que puedo contar sobre el bullying tiene que ver con esta cuestión de la capacidad de reparar y que no es del todo responsable. Es una situación grave y compleja, pero es una situación que tiene reparación, sobre todo cuando es un hecho que hablamos del pasado, ¿no es cierto? Por otro lado, el bullying tiene que ver con lo que es el acoso, el maltrato, el hostigamiento, la violencia intrainstitucional en las escuelas. En el caso de los trabajos se llama mobbing, que es como un bullying pero en el área de trabajo. En el caso de la escuela, se llama bullying, ¿no es cierto? Este bullying se caracteriza porque estamos obligados a estar en un contexto, nos metemos en un lugar, nos meten, nos obligan, porque la escuela es obligatoria, no es que elegimos ir, y en ese lugar donde tenemos el deber o la obligación de estar, hay personas, compañeros, semejantes, que se ocupan de molestarnos. Las motivaciones suelen ser distintas, suelen ser una cuestión del aspecto físico, de la raza, puede ser una cuestión de los ademanes o la forma o el comportamiento que tenga, muchas veces relacionado a lo que son inclinaciones o conductas que podrían no ser, relacionadas a lo sexual, ¿no es cierto? Aspectos más femeninos, más masculinos. El nivel de inteligencia también, hay mucho bullying que se hace muchas veces a las personas que no comprenden o que son un poco más retraídos a la hora de interactuar, a los tímidos, a los gordos, a los pobres, a los negros, a los que son, amanerados, afeminados, a las personas que van cambiando también su cuerpo, ¿no es cierto? Las características principales del bullying, que es otra de las preguntas, tienen que ver para mí con que hay tres elementos fundamentales. Una víctima, un agresor y un contexto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, no solamente la persona que va a recibir, que va a ser como el chivo, al que le van a depositar esto malo y de lo cual se van a reír, sino alguien que intencionalmente agrede a esa persona. Hay un líder que protagoniza, esta agresión, ¿no es cierto? Y por otro lado hay un contexto, que el contexto es una clave fundamental, porque es decir, cuando un contexto participa y avala
a este líder, digamos, que está agrediendo a una persona, es ahí donde se produce por fin el fenómeno del bullying, digamos. Tienen que pasar esas tres cosas. Si fuese una agresión de una sola persona contra otra persona, no podríamos hablar precisamente de bullying, pero cuando ya hay un aval o una complicidad de parte de un contexto, ahí sí podríamos estar hablando de bullying propiamente dicho. Es importante esta separación técnica porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con abordajes que se van a hacer desde lo institucional y hay otras cuestiones que tienen que ver con abordajes desde lo individual, sin desconocer que este contexto son muchos individuos también que conforman, digamos, a veces grupitos que son los que avalan más o menos, digamos, con otro tipo de liderazgo. No son los líderes que agreden, pero son los líderes que promueven o facilitan esta situación de bullying. Bueno, ¿por qué señalo esto? Porque justamente una de las maneras más comunes y más prácticas de desactivar a este proceso, a este bullying, digamos, es desactivando o inhibiendo lo que sería ese contexto, este tercer elemento, ¿no es cierto?, entre la víctima, el agresor y el contexto. Es decir, si logramos que las personas no se rían y no avalen una conducta agresiva y violenta, inmediatamente pierde valor, digamos, esta intención o esta acción de maltratar a una persona. Participé en un caso muy particular sobre lo que son, digamos, estadísticas en mi área de investigación en ciencias sociales y en mi trabajo en la Secretaría de Salud y Secretaría de Género. En este caso fue en la provincia de Santa Fe y en el norte de Buenos Aires y en una parte de Entre Ríos. Bueno, yo soy de Rosario y todo lo que bordea, digamos, esta región. En la comparación con lo que es la capital federal, que es Buenos Aires, ¿no es cierto?, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nosotros, digamos, hicimos un análisis, una acción que tenía que ver con lo que era la aceptación, la diversidad de la parte de género, específicamente de sexualidad, ¿no es cierto? Y ocurrió una situación que la voy a señalar ahora, tiene que ver con que una persona me dice esto de que le indignaba ver a personas que agredían a otras personas o que no sé, que hacían chistes o bromas por alguna conducta homosexual que tenían dos personas en la calle o algo así. Entonces yo le señalaba que no era muy habitual en la ciudad donde yo vivo y en el barrio donde vivo es como muy común ver, no sé, hombres de la mano, mujeres dándose besos en la boca en una plaza o parejas, digamos, con chicos, digamos, tienen cierto grado de apertura, por supuesto que es algo a seguir trabajando, pero a comparación de otros lugares, generalmente una de las cosas que pasa es que si alguien agrede o dice algo con respecto a estas conductas, suele ser sancionado socialmente, la sociedad lo repudia y eso hace que pierda valor o pierda goce, placer o premio esta conducta de agredir o maltratar a otro. Y en el caso del bullying pasa algo muy similar. Si la institución puede tomar un abordaje para desactivar este contexto que habilita y valora el maltrato o la burla por la diferencia, digamos, y la agresividad, es muy probable que este líder encuentre que no hay gracia en eso que hace, ¿no es cierto? Y al no haber gracia no hay reconocimiento de parte del entorno o hay un reconocimiento negativo y pierde placer. Y ahí nos metemos un poquito más en la parte quizá más psicológica, digamos, ¿no es cierto? Vi más tarde que tengo unas preguntas ahí más relacionadas a ese proceso, pero vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasa con el bullying? ¿Cómo sucede? Bueno, sucede cuando una persona, por alguna circunstancia, disfruta de maltratar al otro. Hay una especie de goce, hay una cuestión un poco sádica ahí. Son rasgos, no es que la persona sea un enfermo psiquiátrico o que la persona necesariamente vaya a desencadenar una actitud de violencia severa en adelante, sino que no nos olvidemos que estamos hablando de niños, suele pasar en el área más que nada de la adolescencia, de la primera parte de la adolescencia, entre los 11 y los 15 años más o menos, donde se hace mucho más, donde es más frecuente. Esas son las edades donde por lo menos yo percibo que hay mayor frecuencia de bullying en las escuelas, ¿no es cierto? También creo que ahí es donde está el personal menos capacitado a nivel docente. Sinceramente, no hacer una crítica docente o institucional, no hacernos cargo de que algo nos está saliendo mal como docentes y como formadores, sería muy hipócrita. Así que, asumiendo primero esta responsabilidad que requiere otras competencias, otras habilidades, hoy en día hay gente que dice bullying hubo siempre, no importa qué hubo siempre, lo que importa es lo que pasa ahora, digamos, que sea algo viejo o nuevo no justifica o invalida la necesidad de trabajar por ello, ¿no es cierto? O sea, entonces quería señalar porque eso es importante, hay una incompetencia, algo que no estamos logrando como docentes,
¿no es cierto?, para trabajar en la formación saludable y correcta, ¿no?, de estos chicos a los que estamos formando. Miles de críticas también se pueden hacer al sistema educativo, pero bueno, para limitarlo e ir a un caso corto, como formadores requerimos formarnos específicamente en esta destreza para desactivar el bullying, por empezar, ¿no? Entonces, una de las preguntas es si puede desencadenarse casos severos. Sí, notablemente hay muchos casos severos. El tema de el patoterismo, es decir, de agredir, de maltratar, de hacer, por ejemplo, ¿qué sería un caso severo? Un caso de agresiones o lesiones serias. Eso sería un caso severo. Aparte de todo el daño emocional que se produce, hay casos donde hay personas que han quedado con parálisis, hay personas que han dejado la escuela, hay personas que han perdido, no sé, un ojo porque justamente en una circunstancia de facilitada o producida a través del bullying se pasa a la agresión física, digamos, y no sé, y alguien le clava un bolígrafo en el ojo a otra persona o le hace una marca en la cara, expulsiones de escuelas y bueno. Y también ha pasado en circunstancias donde también justamente docentes han intervenido físicamente para evitar que se maltraten los chicos y han salido muy pero muy heridos. Desde mordidas, que para bueno ustedes que están en proceso de formación, la mordida de un ser humano, de un alumno para un docente es terrible porque causa una serie de infecciones y complicaciones muy graves. Así que bueno, dato de color nada más les quería dar. ¿Para qué? Para mostrar todo lo que afecta a esto y cuáles son los casos severos. Los casos más severos son el tema de las patotas, son el tema de la violencia. A mí me tocó trabajar en una escuela primaria de una zona periférica, carenciada, donde, digamos, había chicos muy vinculados al narcotráfico también. Entonces pasaban niños de 13, 14 años, adolescentes, en camionetas, armados, y bueno, y así peleando, hostigando a los padres de otro porque no lo dejaban salir, y toda una serie de persecuciones que exceden, por supuesto, el fenómeno bullying, pero lo quería señalar para poder enmarcarlo, hacer una mirada un poquito más macro de las consecuencias en este caso, no tanto del fenómeno. Después, otra pregunta que leo acá es si vivir experiencias de este tipo modifica la forma de relacionarse con los demás. Sí, la verdad que sí, modifica la forma de relacionarse cuando se vive el fenómeno del bullying en la escuela, porque cuesta mucho integrarse a otros grupos, porque nuestro cerebro va aprendiendo y va aprendiendo que el ambiente es hostil o que en cualquier lugar me pueden agredir. Un aspecto que a veces ayuda es justamente forzar un poquito la vinculación en otros ámbitos, es decir, cuando los chicos padecieron o algo salió mal, por ejemplo en la escuela, a veces los chicos en el club, los alumnos, digamos el mismo sujeto, el niño, el adolescente, en un club quizá no sucede esto. Entonces eso de alguna manera viene como a reparar un poco o ayudarlo a trascender este tipo de dificultades, a veces hasta darle las fortalezas suficientes como para enfrentar esta circunstancia por sí solo, digamos, ¿no? Y después, lo que más afecta justamente es la confianza en el entorno, hace que las personas no puedan comunicarse con facilidad, expresar sus sentimientos, se empiezan a estancar una serie de emociones. Las emociones son como el agua que se estanca se pudre y lo que está podrido infecta todo. Entonces después tenemos situaciones que se replica la violencia justamente por emociones no expresadas, o sea, por incapacidad para comunicarse, para contar esto que sentimos o esto que nos pasa. Ni hablar que en el rendimiento académico baja necesariamente porque la persona no se puede concentrar en el fenómeno que tiene que ver con la educación, con el aprendizaje, con la formación, con los aspectos didácticos y pedagógicos, porque tiene el 70% de su energía con la tensión y viviendo en alerta de que a lo mejor hace un par de horas fue agredido, cuando llegue el recreo lo van a cargar, o porque la persona, no sé, quizá es pobre y no tiene algo lindo, le van a decir cosas a sus compañeros, o porque no tuvo plata para pagar alguno de los viajes, o porque su ropa no es bonita. Entonces teme los momentos de encuentro como el recreo, o los momentos, o no sé, la hora de música, la hora de dibujo, suelen ser un poco más relajadas, digamos, en las actividades, la educación física, digamos,
donde se hace más intensa la interacción, y ahí es donde puede por ahí suceder esto de la agresión, de las cargadas. Y por otra cosa, poner el valor de su vida, ¿no es cierto?, en lugares donde la verdad que no importa, o sea, es decir, lo que vale una persona o cuánto debería quererse o cómo valorarse a sí mismo, la autoestima, en base a lo que le dicen los demás, porque esa persona está todo el tiempo alerta y angustiada recibiendo la agresión porque es pobre, porque es gordo, porque digamos es afeminado, porque es machona, digamos, trato de utilizar los términos que son más comunes. Antes de terminar me voy a hacer un detalle sobre mi experiencia y mucho trabajo vinculado también a los docentes, porque los niños son responsabilidad de los adultos, o sea, los adultos somos responsables de los niños y de los adolescentes. Entonces no es igual la responsabilidad. Y en este caso justo es para una carrera de formación profesional y docente, así que me voy a centrar en esto. Si la entrevista fuera para un grupo de padres, sería a lo mejor otro el abordaje y haría otro tipo de reflexión, pero en este caso me voy a centrar en el fenómeno docente y en el fenómeno del contexto institucional, educativo y de la escuela específicamente, y del nivel para el cual está preparada esta materia. Así que es por eso, no desconozco que hay un montón de fenómenos y variables que participan en este contexto, digamos, o sea que hay ámbitos mucho más grandes y que tiene una participación desde el sistema, el Estado, la cultura, etcétera. Pero me voy a centrar en lo que podemos trabajar desde esta área puntual y a responder estas preguntas para que quede bien plasmado en esta video entrevista. Bueno, otra de las preguntas dice si vivir esta experiencia modifica la forma de relacionarse con otros, es lo que contestaba recién. Sí, definitivamente modifica la forma, puede desatar en la multiplicación de una agresividad, o sea, en ser también agresivo por creer que es lo válido, lo que está bien, que la forma de relacionarse es a través de la agresión, la cargada. Por eso la gente se acerca a otra. Hay mucha gente que van a encontrar en su contexto que se acerca a las personas haciéndole una crítica, una cargada, ¿no? Yo, por ejemplo, claramente soy gordo, o sea, tengo sobrepeso, y un montón de veces me ha pasado gente que se arrima sin conocerme y dice, qué bien que comés vos, ¿entendés? O hacer un chiste sobre algo, no sé, pesado, o algo grande o voluminoso porque yo era gordo, ¿no es cierto? Sinceramente son unos imbéciles, o sea, pero no lo digo desde el resentimiento, digamos, lo digo desde que a veces las personas aprenden que el chiste, la cargada o la humillación sobre una característica física, social o de forma de desenvolverse o de conducta son una buena forma de señalar algo para entrar en confianza, cuando la verdad que no hay nada más aberrante. Algo que voy a señalar también, hoy en día es muy difícil, está muy complicado el tema de enamorarse, ponerse de novio, de ser feliz, de lograr una pareja efectiva. Y esto tiene que ver con el bullying también. Porque la gente aprende a competir, a agredir, ante cualquier circunstancia se la agarran con un montón de gente y van a conocer, seguramente conocen un montón de casos donde quizá un chico se sintió herido y empieza a hablar mal de esa persona que lo hirió teóricamente o que hizo algo que él reprueba, y él le habla a la familia, ¿no? Haciendo como una especie de camarilla, buscando complicidad para agredir, para maltratar, o sea, a su pareja o a su expareja o a la persona con la que está saliendo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a aparecer el fenómeno reflejado en la sociedad. Esto que, chicos, yo te humillo adelante de todos, te expongo y quiero hacerte sentir mal, donde hay un goce sádico por eso. En el caso que mencioné de este chico con su pareja, digamos, cuando empieza a hablar mal con la familia, con los amigos, con el entorno, ya, digamos, es otro tipo de casos donde quizá lo motiva la venganza o el dolor, y en el caso a lo mejor de la escuela es como esta cuestión de llamar la atención o este disfrute, este goce, digamos, que hay a través del maltrato y de esta atención que es como una droga, ¿no es cierto? Que nos presten atención es literalmente como si fuera a consumir una droga para nuestro cerebro, nos genera placer, nos genera excitación, nos genera tensión y hasta nos brinda esperanza en un montón de aspectos. Pero bueno, eso es para charlar un poco más largo.
Bueno, otra de las preguntas que leo acá es a qué edad es más frecuente estas situaciones. Creo que recién por lo menos yo lo mencioné, donde yo creo que en los ámbitos donde yo trabajo o interactúo personalmente, donde más veo el bullying es en los chicos que todavía no tienen un proceso de formación del todo sólido, que son los preadolescentes, adolescentes entre 13 y 15 años. Ya cuando tienen 15, 16 años, hoy en día se está trabajando bastante y van conectándose de otra manera, por lo menos. Estos últimos años, al estar atravesados por la pandemia y todas las restricciones y el distanciamiento social y la falta de práctica social en las instituciones, también es medio raro. Habrá que ver qué desenlace tiene todo eso, porque muchos de los chicos no pudieron experimentar, por lo menos en la edad adolescente donde yo trabajo, la práctica institucional, el compartir, porque no tuvieron clases presenciales. Por lo menos así fue en las áreas donde yo más participo. Pero bueno, yo por lo menos percibo que tiene que ver en esa edad adolescente, donde los chicos empiezan a querer alejarse un poco de lo que son los valores de la familia, buscan nuevos grupos de pertenencia, buscan la aceptación de distintos grupos y aparte buscan permanentemente esto de llamar la atención, por hacerse las víctimas inmundas y vivir sufriendo, o por este liderazgo, ¿no? Que puede ser tanto positivo como negativo, puede ser más carismático, puede ser más desde la sensualidad. Hoy en día se utiliza mucho el tema del reconocimiento a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Y hoy en día esto también permite que muchos chicos puedan de alguna manera reparar o tener como una doble personalidad, ¿no? En la escuela por ahí son calladitos y son muy sumisos a algunas cosas, a veces hasta víctimas de bullying, y en otras áreas de la vida son líderes, protagonistas, o pueden llevar adelante con mayor, digamos, agrado otro tipo de actividades. Bien, la pregunta es, la siguiente es, ¿qué sucede a nivel cognitivo con el agresor? Bueno, más o menos lo tiré salpicado en lo que dije antes, pero básicamente lo que sucede con el agresor es que en primera instancia la búsqueda es una recompensa. Esa recompensa tiene que ver con el reconocimiento, ¿no es cierto? Este reconocimiento es la creatividad aplicada a, en el caso del bullying, sería la agresión, ¿no es cierto? O el maltrato de alguien. Este reconocimiento como una persona poderosa, digamos, como una persona temeraria, ¿no es cierto? Pero por otro lado también está ese goce, eso que disfruta la persona. El gran problema que hay con esto es que la persona aprende, y aprende que para sentir placer, porque una serie de fenómenos químicos y eléctricos que suceden en su organismo, digamos, aprende que el placer está vinculado al maltrato o a la agresión, digamos, ¿no? O que el reconocimiento, que nos genera también obviamente una recompensa, un placer, también está vinculado a agredir a alguien, a encontrar un enemigo. De hecho, es una práctica muy normal que se hace todo el tiempo, que se ve en un montón de áreas. Yo también trabajo en el área política, entonces muchas veces me encuentro con candidatos que empiezan a jugar como si fueran adolescentes, a agredir o a ser irónicos o sarcásticos con respecto a un adversario o alguna persona, digamos. Eso claramente es una falta de madurez y es un problema cognitivo. No habría que dejar que esas personas lideren ninguna administración pública ni ningún puesto, por supuesto. Pero bueno, lamentablemente son la gente que hace ese tipo de campañas y cosas. Claramente eso tiene un trasfondo y es muy probable que ese trasfondo haya sido una experiencia de bullying, donde su cerebro aprendió que agrediendo a las personas podía ganar algo de reconocimiento, lugar o llamar la atención o tener la recompensa, que es la atención o el reconocimiento del resto, ¿no? Que es como esa droga que mencionaba antes. Y después, por otro lado, ¿qué sucede a nivel cognitivo con la víctima? Bueno, a nivel cognitivo con la víctima aparece una desvalorización. Si al resto del mundo, una parte del mundo le dice que está mal ser gordo, que está mal ser negro, que está mal ser muy alto, que está mal tener granos, que está mal ser pobre, la persona en cierto aspecto se lo cree, no hay mucho más, porque no tiene mucho más de dónde agarrarse. Por eso hablo por ahí de contextos que sean reparadores, como un club, la familia, otros grupos de amigos, donde la persona pueda balancear o equilibrar que en un área de su vida, en una de 4 áreas de su vida, o de 4 contextos donde participa, la gente cree que él está mal, cree que, no sé, ser gordo está mal, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se suaviza. El tema es que cuando vos le prestás mucha más atención a esto que te duele, ¿no? O que te molesta y el entorno te agrede o te humilla, empezamos a creer
que no valemos lo suficiente. Entonces suele traer, digamos, serios conflictos de autoestima, la imposibilidad de conectarse con el placer, un bajo rendimiento en lo académico, un bajo rendimiento sexual, ¿no es cierto? Un bajo rendimiento social. Y también inaugura pobreza. Lo cierto es que yo me voy a arriesgar mucho con esto que voy a decir, pero la mayoría de la gente más pobre ha tenido situaciones de bullying o de acoso institucional de algún tipo, ¿no? Sin resolver, ¿no? Algunos han triunfado y han sido exitosos porque eso los motivó a la resolución de eso, les permitió resolver otros aspectos en las áreas económicas, productivas, sociales o de pareja, y otras personas quedaron enclavadas ahí, nunca pudieron mirar esa locura, ese enemigo a los ojos, que ese enemigo es un recuerdo, digamos, y bueno, y esas son las secuelas que genera: baja autoestima, bajo rendimiento académico, bajo rendimiento sexual, bajo, digamos, eso mismo se va replicando en malas elecciones, puede tener un desencadenante también que motive a inclinarse por las drogas. No nos olvidemos que los grupos de adictos, tanto el consumo de alcohol, de drogas, generalmente son grupos de pertenencia que parece que nos fortalecen, nos da la sensación de que pertenecemos a un lugar, de que alguien nos reconoce, nos quiere, nos cuida, nos acepta como es. Es decir, el dealer, el tranza, siempre te acepta como sos y no te discrimina, digamos, ¿no? Más allá de que hipoteques el resto de tu vida. Pero bueno, yo por ahí lo digo un poco en chiste, sin quitarle la seriedad que merece, pero es bueno, trabajar todos los días en estas áreas a veces parece que nos desensibilizamos, pero en realidad todo lo contrario, justamente. Estamos tan involucrados que bueno, que naturalizamos también algunas cosas. De ahí el atrevimiento por ahí de permitirme decirlo un poco en broma, pero claramente cuando estamos en el grupo de gente que nos necesita para consumir, para sostener una adicción, nos empezamos a juntar con personas como dicen ahora, que vibran bajo, digamos, que están por debajo de los niveles o de la frecuencia saludable o buena onda o positiva que nos va a hacer bien. Siempre vamos a terminar relacionándonos con personas medios chotas, dicho literalmente. También pasa eso mucho a nivel pareja, pasa las ganas de ponerse de novio rápido, aunque no amemos a una persona. Cuando nos sentimos asfixiados o ahorcados, el primero que viene a aflojarnos el nudo parece la mejor opción. Entonces, ante situaciones que tienen que ver con el maltrato en la escuela y cosas así, una persona que nos sonríe un poquito, que parece buena, automáticamente para nosotros es como la salvación, ¿no? Suele ser que esa persona que parece buena y se fijó en nosotros, que somos el pájaro herido, es porque es otro sádico, otro perverso, digamos, ¿no? O porque es otro psicópata narcisista, con rasgos psicópatas narcisistas, no clínicamente hablando, que se va a aprovechar de nosotros, ¿no? Y de ahí también aparece toda esta gente que dice, cuando son adolescentes o más grandes, que ya tienen una edad, digamos, que empiezan a trabajar o que se ponen de novios y cosas así, esto de que siempre atraigo a las mismas personas o siempre se fijan en mí los tipos que son medios turbios, pervertidos, violentos, ¿entendés? O cosas así. Bueno, suele pasar los tipos o las chicas que son así, ¿no? Hay de los dos casos. Suele pasar que no es nuestra responsabilidad, es que las personas que tienen una característica así, más dominante o más perversa, si se quiere, les suelen seducir las personas que son un poco más sumisas o están maltratadas, porque lo que le da sentido a su vida es atender o cuidar o que los valorice o los reconozca algún roto, por decirlo de alguna manera más vulgar, ¿no es cierto? Bueno, así que lo que pasa a nivel víctima es todo eso. Me parece que no me faltó mucho, o sea, pero bueno, dije la mayoría de las cosas. Todos los temas que dije acá se van a profundizar, estoy tratando de sintetizar, es un tema para hablar horas y cada pregunta tiene un montón de variables, digamos. Pero bueno, voy procurando dar una idea generalizada a los fines de lo que requiere esta video entrevista. Otra cosa es ¿qué es lo que provoca al agresor a hacer bullying? Bueno, lo que provoca al agresor a hacer bullying hay un montón de cuestiones. Lo primero es la búsqueda inconsciente de este reconocimiento, ¿no es cierto? De este contexto que nos va a validar y nos va a hacer sentir parte. Por otro lado, que nos adjudiquen ese rol que asumimos de líder, desde un líder negativo, un liderazgo negativo. ¿Por qué es negativo? Porque maltrata, porque no sirve.
¿no es cierto? Después es un liderazgo aparente, porque la persona no confía en el tipo que es agresivo, que es violento, ¿no es cierto? Y por otro lado, el agresor, la persona que inicia o que lidera este proceso de bullying, no es siempre malo, no es siempre mal tipo, digamos. Suele ser una persona que tiene roles por ahí egomaníacos o cosas, digamos, que donde le gusta llamar la atención, etcétera. Y entre otras cosas está el bullying, pero suele ser que también tiene otras habilidades u otras cosas. A veces solamente sirve para agredir y no sirve para nada más. Pero por lo general son personas que tienen, digamos, otras condiciones de liderazgo que podrían ser muy positivos. Por eso es tan importante la mirada y el diagnóstico del docente y la intervención y el acompañamiento, porque puede transformar fácilmente ese liderazgo negativo en un liderazgo muy positivo. Si nos vamos a hilar fino, ¿qué pasa, digamos, qué es lo que provoca al agresor a hacer bullying? Bueno, podemos decir que hay un montón de factores. El primero y principal es una cuestión cultural o ambiental, ¿no? Tiene que ver con que en su educación, en primera instancia, en los otros ámbitos donde participó, por ejemplo la familia, que suele ser el más determinante, se avala, se valida, se habilita el tema del maltrato, las cargadas entre hermanos, los chismes, no solo en la familia en sentido mamá, papá, hermanitos, sino también con los primos, el barrio y todos los ámbitos donde participa, digamos, donde culturalmente ya tienen incorporado el tema de la agresión o el maltrato como forma de vincularse. Es el mismo ejemplo que di antes de la gente que se te acerca y te dice, che, vos sí que comés bien, haciéndose gracioso un chiste cuando en realidad está diciendo una idiotez y se podría acercar desde otro lugar como qué lindo que te brilla el pelo o cualquier otra circunstancia, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, también culturalmente lo tenemos a eso aceptado, por eso no nos enojamos tanto, yo por lo menos no me enojo tanto, no sé cómo será el resto de la gente. Pero bueno, lo que ocurre es que principalmente el agresor viene con toda una historia familiar. No tiene que ser una historia truculenta, no tiene que ser una historia traumática, ni mucho menos. Es simplemente que la historia, que su aprendizaje, lo que aprendió su cerebro, es que es válido o está bueno vincularse con la gente de esa forma, o sea, y siendo de esa manera agresivo. E incluso voy a contar algo desde lo personal. A mí me pasa, yo me reúno con algunos colegas todos los miércoles, nos juntamos a comer, la mayoría son mujeres, y yo tengo una forma de bromear muy violenta y muy agresiva. Me lo permito en este grupo donde, bueno, nos conocemos hace muchísimos años, están mi socia, mi socio, trabajamos juntos, hacemos una serie de actividades, entonces ellos saben perfectamente que es una broma y que mis valores jamás tienen que ver con el maltrato o la discriminación, ¿no es cierto? Pero en algún momento a veces tenemos como que drenar eso. Entonces, culturalmente, en este grupo, en este ámbito, si alguien viene de afuera y me escucha a mí, diría que soy un líder negativo, un agresivo, un violento, un machirulo, un degenerado, un maldito, un tirano. Podría decir barbaridades, pero porque culturalmente en el ámbito ese donde yo habito los miércoles a la noche, que me junto con mis amigos, me permito bromear de cierta forma. Todos estamos vinculados al área educativa y de salud mental y trabajamos sobre lo mismo, entonces nos resulta por ahí como que entendemos, manejamos la misma comicidad, digamos, ¿no? O nos podemos reír de nuestro propio trabajo por anécdotas y cosas que van sucediendo, ¿no? Pero ya te digo que es una cuestión, o sea, les digo que es una cuestión desde lo cultural y desde el ambiente, donde lo que tiene de bueno es que yo como adulto puedo diferenciar que en ese ámbito puedo ser de esa manera y en otro ámbito requiero ser de otra forma. Cuando viene alguien a mi consultorio, yo no le puedo decir las mismas bromas o hacer los chistes con ese nivel de agresividad o de violencia en el lenguaje que utilizo los miércoles a la noche con mi grupo de amigos, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? El agresor, el niño, el adolescente, aprende que en su casa llama la atención o que alguien se ríe porque su hermano mayor le dijo a su prima algún chiste relacionado a, no sé, a la ropa que usa, por ejemplo, o le dijo que es una puta, o le dijo que es una torranta, y toda la familia se rió, o le pareció gracioso, o llamó la atención. El hermano más chico escuchó y va y lo replica en el colegio, ¿no es cierto?
De la misma manera que escuchás a los chicos a veces repetir palabras o conductas de adultos que ni saben lo que significan, pero las replican porque esa es su forma de conseguir la atención. Y ellos aprendieron en un ámbito, por ejemplo la casa o la familia, que de esa manera se consigue atención. Esa es la clave, ese es el pasaporte para que los demás me presten atención, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los que puede provocar esta cuestión. Después, si nos vamos a hilar muy fino en el área psicológica, bueno, hay una cuestión quizás no elaborada de uno de los aspectos o las etapas de desarrollo, donde aparece una sobrevaloración de las etapas más sádicas, digamos, o sea, donde la persona goza teniendo el poder, qué sé yo, hay un montón de síntomas, no sé, la mayoría de los chicos disfrutan mucho de hacer perder el control a los grandes, ¿no? Y a veces esa cuestión, digamos, se exacerba y hace que quieran llamar la atención o agredir a alguien. Por otro lado, también tiene que ver con un aprendizaje. A veces en las familias los niños son muy abandonados o son agredidos de distintas maneras, físicas, mentales, psicológicamente, económicamente también son agresivos, son privados del sustento, de lo que necesitan los niños, digamos, y eso les permite reaccionar o van sembrando, cultivando, mejor dicho, una conducta agresiva, una conducta violenta, una conducta sádica, si se quiere, o una conducta perversa. Cuando hablo de sádico, perverso, estoy hablando de niños, digamos, no estoy hablando del doctor Aníbal Lecter, digo. Son como rasgos, o atisbos, o tendencias, nada más. O sea, así que hay que enmarcarlo en un contexto de educación y de desarrollo de niños y adolescentes, ¿verdad? Y después, otra cosa, también puede tener que ver con la patología o la psicopatología, es decir, las enfermedades, que hay enfermedades que pueden tener que ver con cuestiones genéticas, que pueden tener que ver con cuestiones alimenticias, que pueden tener que ver con cuestiones hormonales, donde la persona tiene un exceso de ansiedad, y eso se refleja en la agresión permanente, en el maltrato. Y es un tema a lo mejor más vinculado a lo físico, que puede tener un origen psicológico o no. O sea, puede ser, pero como sea, es algo orgánico, es un exceso, digamos, o una carencia de algún neurotransmisor o de alguna hormona que hace que la persona reaccione con violencia y quizá reprime la violencia física, pero su cerebro tiene la tendencia a buscar formas de agredir al otro, ¿no es cierto? Se la agarra con el diferente, se la agarra con el rico, se la agarra con el lindo. Es también muy común eso, la gente, los chicos que son, digamos, que tienen una belleza más estereotipada en las escuelas, o las chicas que son también, que están más desarrolladas, o que son, digamos, a lo que es el estereotipo consumista, tradicional, hegemónico y vigente hoy en día, las que están más alineadas o los que están más alineados con esos aspectos, digamos, también suelen sufrir un nivel de bullying, de maltrato, donde a la gente le da envidia, le da bronca a los niños, digamos, que el otro sea lindo o que tenga un resultado que el otro no tiene. Y eso es normal, está dentro de todas las posibilidades. Creo que lo importante es una buena calidad profesional de las personas que están al frente de las aulas, que sea algo interdisciplinario, que haya distintas opiniones, que haya una línea y un criterio, por supuesto, pero que puedan observar de distintos ángulos el fenómeno y que se evalúe puntualmente qué es lo que está en juego. En este caso yo justo estoy participando de una investigación muy importante porque hay una alerta sobre suicidio adolescente que se va a replicar y va a tener un aumento muy pero muy notable y muy considerable en el próximo año. Y uno de los aspectos a tratar es el tema del bullying, es el tema de los vínculos, la incapacidad para relacionarse, lo que tiene que ver con el consumo, las tendencias de mercado y la búsqueda de que las personas, todo problema termina en una tienda, termina en algo para comprar, en algo para consumir, ya sea a nivel terapéutico o a nivel, no sé, ropa, en una farmacia, en una salida, en una experiencia, en algo de tecnología, en un celular, un montón de cosas que parecen que nos van a resolver y la verdad es que no resuelven nada y el problema va por otro lado. Y mientras tanto se van disolviendo vínculos y relaciones y los grupos de pertenencia están cada vez más difusos o atravesados por este tipo de cosas, justamente como es el bullying, ¿no es cierto? Y las familias están también bastante complicadas, se están reconfigurando hoy en día. Entonces
al quedar tan desdibujados los espacios de referencia y pertenencia para los chicos y tener esta incapacidad para aprender a vincularse de una manera saludable, bueno, todo lo que son los problemas de salud mental o las patologías pueden aumentar. Y hay un montón de enfermedades nuevas también que recién ahora están por empezar a ponerse bajo el microscopio y a estudiarse, sobre todo en el área psicosocial, ¿no es cierto? Entonces es fundamental que se pueda encontrar, o sea, cuál es el caso fundamental o qué es lo que motiva el bullying, por ejemplo, en un aula, ¿no? Y analizar esto de estos tres elementos, de la víctima, el agresor y el contexto, ¿no? Lo más inmediato y práctico es como desactivar el contexto, o sea, marcar que no está bueno, que no brindar el premio, el reconocimiento, digamos, o la atención a quien hace ese tipo de cosas. O en todo caso que sea sancionable, que sea una atención negativa, ¿no? Que no sea algo copado, algo buena onda, que alguien agrega a otro. Por otro lado, también ver un poco qué pasa con esta víctima que está padeciendo el bullying, porque a veces también la víctima también se adjudica un rol. Digo, no estoy diciendo que a la persona, que está bien que a la persona la maltraten bajo ninguna circunstancia, pero sí que en el fenómeno psicológico y social las personas se vinculan desde un rol, digamos, y a veces la gente justamente recibe la atención siendo víctima de ese maltrato y ese tipo de cosas, entonces de alguna manera también da algunos signos o provoca algunas cosas. Hay que entender el fenómeno social con estos tres elementos. El fenómeno del bullying no existe sin un contexto que lo avale o lo valide, no existe sin un agresor claramente y no existe sin una víctima, porque si el agresor no tiene a quién chivar, digamos, dónde depositar la agresión, no tiene sentido. La víctima, digamos, por más de que esté tratando de ocupar el lugar y nadie levanta el guante, digamos, para el duelo, digamos, para satisfacerle ese deseo inconsciente, si se quiere, de participar de esa tríada, digamos, tampoco existe, no se puede dar el fenómeno de bullying, y de la misma manera pasa con este contexto que no habilita, no permite o no premia, ¿no es cierto?, a la persona que lo ejerce. Clave fundamental es entender qué es lo que pasa con cada fenómeno de bullying en cada área y por qué lo señalo. Porque, por ejemplo, dije y prometí que iba a señalar algunos aspectos desde lo docente. Uno de los casos, trabajando en una escuela primaria, una docente nos llama, estábamos en un gabinete, lo que era antes un gabinete psicopedagógico, ahora eran equipos socioeducativos, y nos llama, y el motivo de consulta era que estaba muy preocupada por un alumno, que el alumno tenía muchos rasgos afeminados, era un alumno varón de unos 11 años, 10 años, no me acuerdo, una edad preadolescente, adolescente, y era muy afeminado, ese era el problema. Entonces le hacemos algunas preguntas de rigor para ver, digamos, para poder categorizar, digamos, las circunstancias, qué es lo que estaba pasando. Entonces lo primero que le preguntamos es si el chico era retraído, y nos dice que no, que nada que ver, que era muy extrovertido. Entonces, si tenía problemas con sus amigos, y no, para nada, los amigos lo querían, lo aceptaban como es y no hay ningún problema. Si había situaciones de violencia, si él era violento o alguien era violento con él, no, ninguna. Si faltaba el respeto a los docentes, si era agresivo o demandaba demasiada atención, no, incluso había participado de excursiones donde hasta le había pintado las uñas a las docentes. O sea, si el chico manifestaba desde el vocabulario alguna señal de agresión sexual, abuso por él o haciéndoselo a otra persona o así, tampoco. La verdad es que no tenía ningún problema, más allá de que era como, no sé, era afeminado, era muy putito el nene, qué sé yo, nada más. No tenía ningún tipo de problema y no revestía problema. El problema era la maestra, que creía que porque el nene no encajaba dentro de su expectativa, nosotros íbamos a venir a, no sé, a hacerle terapia de electrochoques y curarle la homosexualidad, o ni siquiera porque ni siquiera sabemos si era homosexual, porque no tenía ejercicio sexual. Sabemos que tenía rasgos femeninos o que tenía una forma de ser, de actuar, digamos, vinculada muy a la actitud estereotipada en lo femenino, ¿no es cierto? Entonces, no fue solo eso, nosotros recibimos muchas conductas. De hecho, yo también soy docente en el área de sexualidad, digamos, soy especialista en sexualidad. Y di clases en colegios secundarios, en tercer y cuarto año, y la directora, que encima la conocía, la directora fue docente mía en un colegio, una cosa bochornosa, realmente vergonzosa, viene y nos llama a mí y a mi socia en ese entonces, a la dirección, para contarnos que había un chico que lamentablemente
ellos tenían indicios de que el chico era homosexual. Y bueno, lo cierto era que daban ganas de aplaudirle la cabeza con 2 ladrillos, de sacar toda la violencia de adentro y tratar de entender, porque digamos, o sea, cuando uno ve el marco institucional donde pertenecía este alumno, digamos, entiende claramente un montón de circunstancias que después pasan en la sociedad, digamos, lejos de justificar la violencia y otro tipo de cosas. Pero el tema es que si como instituciones, como adultos, no nos preparamos para cuidar a los chicos y para entender que podemos tener limitaciones y es válido, pero en el rol docente necesitamos una investidura, un trabajo y un nivel de flexibilidad más amplio. En tu casa, en tu vida, con tu familia, podés tener tus reglas, pero hay reglas que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con lo legal también en el marco educativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, quería señalar específicamente esto, porque también estos docentes son cómplices de este contexto, o porque no lo desactivan, o porque lo promueven, o porque observan a la persona, digamos, justamente desde la mirada del agresor o de la mirada de este contexto cómplice, ¿no? Observan a la chica que es linda y se le ven un poco las tetas, o sea, como si fuera una puta o como si se merece que le hagan bromas o cargadas porque es bonita o algo así o porque hace con su cuerpo lo que quiere. O miramos al chico, digamos, que le cuesta un poco más comprender algunos conceptos porque quizá tiene otro tipo de inteligencia, otra destreza o ninguna, quizá tenga algún retraso o sea más lento para aprender que otra persona, como justificando que está bien que el resto lo cargue porque es medio bruto, porque no sabe. Entonces, es recontra importante entender que el problema del bullying es un problema principalmente de los adultos, no es de los chicos. Porque los que tenemos la responsabilidad del desarrollo saludable de los niños y de los adolescentes y de los estudiantes que vamos a formar, que nos van a permitir ejercer la profesión docente, por la cual, además de ganarnos el sueldo, estamos dándole sentido a nuestra vida, porque por lo menos el 30 al 40% del sentido de nuestra vida es a qué nos dedicamos. Y más en las personas que somos profesionales, estudiamos y elegimos una profesión. Digo, por ahí hay otras personas que, bueno, por circunstancias de la vida terminaron trabajando en otra área donde se adaptaron, les gusta, lo disfrutan, pero nosotros, digamos, hacemos un proceso, vamos, estudiamos, invertimos tiempo y dinero para hacer algo. Entonces tenemos que asegurarnos de que sea algo bueno y de que mejore el mundo. Por eso es muy, pero muy importante hacernos responsables de esto y entender y mirar el fenómeno desde una mirada integral, desde una mirada completa. Para cerrar con el tema del bullying, una recomendación, o sea, con lo que venimos trabajando y la verdad que da resultado es, primero y principal, trabajar sobre los valores y sobre los vínculos. Entender quién es el otro, poder ver al otro más allá de su apariencia o sus circunstancias, o sea, poder incluirnos y validarnos y poder tener espacios donde podamos expresar lo que sentimos sin que alguien nos sancione, ¿verdad? Y que podamos expresar cómo percibimos las cosas, cómo las entendemos. Porque no nos olvidemos que el niño, el adolescente, el estudiante en este caso, lo que ocurre es que no tiene el respaldo que tenemos las personas más grandes, no tiene experiencia, entonces probablemente interprete cosas o crea que el mundo es de una manera y es una forma quizá incompleta o pobre de percibirlo. Sin ir más lejos, yo una de las circunstancias en mi carrera profesional, me gradué en el 2005, pero ya desde años anteriores venía estudiando toda el área psicosocial y el área de conducta en otras carreras, me gradué de mi carrera de grado, pero bueno, en el año más o menos 2004 me di cuenta de algo y había una frase que decía, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y nada, hablando con otras personas, recién ahí, ya bastante grande de edad, me di cuenta que el cántaro era un jarrón, una especie de jarro, de vasija, ¿no? Un cuenco. Toda mi vida creí que el cántaro era un pájaro. Nunca me detuve a pensar cómo podía ser que tanto va el cántaro a la fuente, que por qué se rompía un pájaro. Nunca lo creí, pero nunca tuve patrón de comparación, nunca reflexioné sobre la frase y de hecho lo usaba muy seguido y la usaba correctamente con el tema del desgaste o cosas así. Pero sinceramente yo creía que el cántaro era un pájaro, no sé por qué. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque solamente podemos percibir desde lo que vemos y lo que entendemos, ¿no es cierto? Y a mí me pasaba que entendía la frase que aún usaba y tenía sentido de otra manera. Con el tema de los estudiantes pasa exactamente lo mismo.
Hoy en día hay una discusión muy grande a nivel lingüístico sobre si al alumno decirle alumno o no decirle alumno, porque decirle alumno significa falta de luz o como que no es iluminado o algo así. Y lo cierto es que el alumno no es iluminado, no sabe, y estamos nosotros para echar luz sobre los fenómenos de la vida que tiene que descubrir. O sea, creer que el alumno, digamos, ya sabe todo es una idiotez muy grande. Y por otro lado, creer que no tiene la capacidad de aprender es otra idiotez muy grande. Idiota en término técnico, jurídico y legal, o sea, no lo estoy diciendo de manera peyorativa, pero eso, no seamos idiotas. Así que bueno, muchas gracias, espero que sea de utilidad la entrevista y que haya contenido la información que necesitan. Así que les mando un abrazo muy grande y bueno, un placer participar de este trabajo práctico y bueno, ojalá que aprueben, obviamente, pónganse las pilas. Saludos.